serpiente, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. La serpiente era la más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día la preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Eso es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, ni si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Esto es palabra de Dios. Voy a orar, usted comparte el servicio y evangelizamos. Padre, gracias por tu hermosa presencia en este lugar. Qué bueno que podemos estar conectados con tu palabra, pero hermoso, Señor, es poder estar en Cristo y que esta palabra se nos sea revelada por ti, hermoso Espíritu Santo. Te pido que tú obres en nuestros corazones y en nuestra vida, que tú hables a nuestros corazones y a nuestra vida, y que podamos ser accionadores de tu palabra y no tan solo oidores. Te pido, Dios, que me utilices una vez más para tu gloria y tu honra. Dios, yo no soy digno de nada, pero tu gracia me alcanza para poder predicar esta palabra a hermosas vidas que están aquí, a hermosos hijos que están aquí. Gracias por utilizarme una vez más. Habla tú a través de mí, que no sean mis palabras, ni mis pensamientos, ni mis acciones, sino que seas tú a través de mí. Te necesito, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento con un aplauso fuerte. Si es para Cristo, délo más fuerte. Él se merece toda gloria y toda honra. Mira, hubo una anécdota que me llamó mucho la atención preparando este mensaje, y me llama la atención porque en Colombia es distinguido por la industria que se utiliza para poder fabricar carteras, bolsos, correas, cinturones y todo lo que tiene que ver con el material del cuero. Pero llegó un momento dado en que la calidad del cuero en Colombia fue disminuyendo. Un hombre se decidió entrar en profundidad en esto y comenzó a investigar al respecto, y fue a la industria. Primeramente fue al fabricante de las carteras, de los cinturones, y le preguntó y le dijo: oye, ¿qué está pasando que la calidad del material está deteriorando? El dueño le dijo: la culpa no es nuestra, la culpa es del matadero, porque en el matadero nos están trayendo piel de muy mala calidad. Entonces el investigador decidió ir al matadero. En el matadero se encuentra el dueño, le pregunta qué está pasando, que el material es de tan mala calidad ahora. El dueño del matadero le dice: no, la culpa no es nuestra, la culpa es de los ganaderos, de los ganaderos que no nos entregan una buena calidad de animales para poder sacrificarlos y así sacar el cuero. Entonces el hombre decidió entonces ir a donde los ganaderos y le pregunta al ganadero: ¿qué está pasando que el material está en mano? No, la culpa no es nuestra, la culpa es de la vaca que no sabe hacer las cosas. La culpa es de la vaca. ¿Qué le quiero decir con esto? Que somos expertos en señalar defectos ajenos y no asumir nuestra responsabilidad en el proceso. Que somos expertos en no trabajar con nuestras situaciones para poder manejarlas de manera adecuada. ¿Y en dónde podemos encontrar esto? En el origen.
Porque en Génesis capítulo 3, o el libro de Génesis, es un libro muy interesante. Se destaca y se dice que es la historia del inicio de las cosas. Por eso se llama Génesis en el griego. Y es el significado más exacto en el hebreo, que significa principio, de donde sacan los judíos. El título de este libro es porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces ahora el libro de Génesis es un libro muy trascendental que marca la historia de la humanidad, la historia de los orígenes de todo lo que existe y la historia del pueblo señalado por Dios para poder llevar a toda la humanidad a la reconciliación. Entonces ahora nosotros vemos en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del libro de Génesis cómo Dios nos muestra la perfección de todas las cosas. Es hermoso porque todo es perfecto en el Edén. No hay preocupaciones, no hay deudas, no hay por qué preocuparme por el alimento, por la comida, por nada de eso. Teníamos una relación directa con Dios porque el ser humano tenía la capacidad de ir directamente a hablar con Dios. Que esta es la capacidad que Dios nos ha entregado en Cristo Jesús, que podemos hablar directamente con Él ahora. Y que Dios habla a nuestros corazones. Pero en Génesis capítulo 3, la cosa se echa a perder. Porque cuando nosotros comenzamos a indagar en estos primeros versículos, nos damos cuenta que todo se echó a perder. Y hay unas circunstancias por qué se echa a perder. Lo primero que nos dice el capítulo 3 de Génesis es que hubo una serpiente, discúlpeme, se me traba la lengua últimamente con esto. Hubo una serpiente que se hizo presente. Y nosotros comenzamos a investigar un poquito más a fondo, porque recuerde que la Biblia, para poder interpretarla de manera correcta, usted tiene que leerla contextualmente. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Y poder indagar un poquito más allá. Si usted lee la Biblia superficialmente, va a tener graves consecuencias de interpretación. Va a interpretar la Biblia de manera inadecuada. ¿Está entendiendo? Es irresponsable. Pero cuando lo leemos de manera responsable, indagamos un poquito más allá, nos damos cuenta que la palabra serpiente del animal que usted puede encontrar en el zoológico no es la misma palabra que Dios utiliza o que la Biblia utiliza para describir a Satanás. La palabra serpiente que está hablando en el hebreo, lo que significa es una acción o un susurrar con un conjuro mágico. ¿Está entendiendo? Lo voy a llevar un poquito más allá. Porque cuando nosotros investigamos y tenemos que entender cómo opera Satanás para poder entender que Satanás no tiene parte ni suerte, pero si usted no entiende y no estudia cómo opera su enemigo, Satanás va a hacer lo que quiera con cada uno de nosotros. ¿Está entendiendo el concepto? Por eso le voy a dedicar algunos minutos a cómo opera Satanás. No estoy predicando del diablo, estoy predicando de cómo opera Satanás para no permitirle acceso en nuestra vida. Dígale que está a su lado, no le permitas acceso a Satanás. Lo que se refiere en esto es que Satanás opera según susurros, te hace un conjuro, te trabaja de manera sutil. Quiero que usted pueda entender esto para que no le permita acceso al enemigo. ¿No le ha pasado a usted que ciertos malos pensamientos se van acumulando poco a poco hasta el punto dado en que usted va desalineándose del propósito de Dios para su vida? Y esto no ocurre de manera mágica. Es decir, hay veces que se utiliza dentro de las iglesias, dentro del mundo cristiano, ¿no? Si pudiéramos decirlo así, es que hay gente que dice, no, es que esa persona tropezó y ya está apartado. Como si de momento tú estuvieras caminando lo más bien y te encontraste una tentación. ¡Ay! Tropecé y miré lo que no tenía que ver por TikTok. Y hice lo que no tenía, y chismeé de las personas. Y tuve un encontronazo con fulano y con mengano, y hasta la madre le mencioné, pastor. Pero fue un tropezoncito. No, Satanás no opera de esa manera. Va susurrándote, va desanimándote, va utilizando una manera sutil para poco a poco llevarte al punto en donde tú no puedas salir.
Así es que opera Satanás de primera instancia. Por eso es que va donde Eva y le dice, oye, como que Dios te dice, como que una cosita que no incomodó a Eva. Si usted nota, yo estoy seguro. Mire, aquí hay personas que le tienen miedo a las cucarachas, pero es de manera fuerte. Y no voy a mencionar el nombre de Carla por no tirarla al medio. Imagínese que usted escucha una serpiente en este momento hablándole. Yo creo que casi todos los que estamos aquí, al menos que usted esté sordo, va a salir corriendo. ¿Por qué? Pero como fue tan sutil la manera en cómo Satanás operó, le hizo caso a Eva. Lo primero que tenemos que entender es que Satanás opera de manera sutil. ¿Y cómo opera de manera sutil? Va entrando poco a poco. A los que estamos aquí en la iglesia, ¿cómo opera Satanás? Te comienza a destacar los defectos de otro. Ay, viste qué malos son. Mira cómo hace las cosas. Mira, no me gusta esto. Empiezas a verle los defectos a tu esposa. Empiezas a verle los defectos a tu esposo. Y esto va trabajando de manera sutil. De poquito en poquito, como diría el salmista Luis Fonsi, pasito a pasito. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿cómo opera Satanás? De manera sutil. Dígale que está a su lado. Satanás opera de manera sutil. ¿Cuál es otro de las maneras en que Satanás opera? Satanás opera con medias verdades. Versículo 1 lo establece así del capítulo 3. Con que Dios te dijo que no podías comer de ningún árbol. Analice bien. Dios nunca le dijo a Adán que no podía comer de ningún árbol. Le dijo que no podía comer de un árbol. Dios te da opciones. Tú vives en libertad cuando estás en Cristo. Y Dios le dice a Adán, mira, puedes comer de cualquier árbol. Es decir, Dios te da libertad. Dígale que está a su lado, Dios me da libertad. Pero me pide obediencia. ¿Sabes? Dios te da la libertad en Cristo. De tu poder danzar ante la presencia de Dios, cantar para Cristo, escuchar la música, el género musical que tú desees, pero que esté conectado con Cristo. Tú te puedes poner la ropa moderna, pero que estés conectado con Cristo. Tú puedes ir a comer a cualquier lugar después que estés conectado con Cristo. Tú puedes hacer muchas cosas en la vida. Dios te da la opción de comer de cualquier árbol. Dios no te dice, mira, te tienes que casar con este o te vas a ir para el infierno. No, lo que Dios te dice es, conéctate con mi palabra para que tomes una buena decisión. ¿Sabes? A los solteros que están aquí, que están buscando esa sierva, ese siervo que Dios sé que Dios va a poner, lo importante es que estés conectado con Cristo. Ay, pastor, me salió un limón pero hija, si lo encontraste en Chano Pop, es un lugar de mala muerte en Puerto Rico que no les recomiendo. Después hablamos de otros lugares en México y en Venezuela y todo. Pero no lo buscaste en el lugar correcto. No buscaste las cualidades correctas. ¿Cómo buscas las cualidades correctas en un hombre? Le hablo a los solteros y vamos a predicarle también a ellos. ¿Cómo buscas las cualidades correctas en un hombre y en una mujer? Primero, que ame a Dios antes que amarte a ti. Si ama a Dios correctamente, te garantizo que te va a amar a ti correctamente. Esa es la clave para poder buscar una persona correcta en tu vida. ¿Cómo tomo buenas decisiones? Toma unas decisiones como Cristo tomaría decisiones. ¿Está entendiendo? Todo lo que hagas lo tienes que hacer en Cristo y no fuera de Cristo. Así se toman decisiones. Pero Satanás le dice una media verdad. Que Dios te dice que no puedes comer de ningún árbol. Una media verdad. Satanás siempre opera con medias verdades. No te tira con todo de un solo golpe. Te tira con medias
verdades. Lo tercero que hace Satanás no puede obligarte a desconectarte del propósito, pero te puede persuadir para que lo hagas. Satanás no te obliga a desconectarte del propósito. Varón que estás aquí, Satanás no te obliga a desconectarte del propósito, pero tú decides cómo vas a ver la imagen que ves en tu teléfono. Si vas a pasarla y vas a restringir ese tipo de imagen, o prefieres decir, ay, Padre amado. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Satanás no te obliga a chismear de nadie, pero te va a poner en escenarios para que lo hagas. Y no tan solo te va a poner en escenarios para que lo hagas, sino que te va a poner un chismoso que te va a querer endulzar el oído. ¿Está entendiendo el concepto? ¿Cómo opera Satanás? Cuidado con el chisme que usted hace, yo. Cuidado prestarle oído al chisme. Cuidado con hablar mal de personas. Dios no te invita a eso. Dios te invita a predicar el evangelio, no a chismear de la gente. Porque Satanás opera de manera persuasiva hasta el punto dado en que no te obliga a pecar, pero te da el escenario para que peques. ¿Está entendiendo? Lo cuarto que hace Satanás te hace entender que Dios es un Dios de restricciones infinitas y no de libertad en Él. Lo vuelvo a repetir. Satanás te hace entender que Dios es un Dios de restricciones infinitas y no de libertad en Él. ¿Por qué? Porque le dice, con que Dios te dice que no puedes comer de ningún árbol. El religioso es así. No hagas esto, no hagas lo otro, no te vistas de esta manera, no puedes escuchar este tipo de música, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no te puedes pintar el pelo, no te puedes maquillar, no te puedes poner este pantalón, no puedes ponerte estos pantalones rotos, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Eso es una estrategia de Satanás, claro. Te invita a estar esclavo de la religión. Y Dios no te invita a eso. Dios te invita a tener libertad en Él. La libertad que te ayuda a levantar las manos al cielo y adorarlo. La libertad que aunque yo tenga un pantalón puedo seguir adorando a Dios. La libertad que aunque me pinte el pelo de rojo yo sigo adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Eso es libertad. Dile al que está a tu lado, Cristo te llamó a libertad en Él. Lo quinto que hace Satanás, para no abrumarlos con esto, Satanás enseña a los hombres a dudar y luego a negar. Eso te desvincula de una relación con Dios. Satanás invita al ser humano a dudar para luego negar. Y eso te desvincula de una relación con Dios, porque la relación con Dios comienza con creerle a Él. Si no me cree a mí, créale a la palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál es una de las trampas más estratégicas del mismo Satanás? Dejarle de creer a Dios. Dejar de creer que Dios va a restaurar tu matrimonio. Dejar de creer que Dios te puede usar a ti aún con tus imperfecciones. Dejar de creer que Dios te va a abrir las puertas que nadie va a poder cerrar. Dejar de creer que tus hijos le van a servir a Cristo un día. Dejar de creer que Dios es el dueño del oro y la plata y lo que dijo que va a hacer, lo va a hacer. Eso es lo que quiere Satanás. Quitarte el acceso a creerle a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y por qué decidí entregar estos minutos a hablar de las estrategias de Satanás? Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no podemos ignorar sus maquinaciones. Esos son parte de las estrategias del diablo. Pero ¿cómo podemos entonces aprender? Recuerde que hay dos maneras de aprender. Está el aprendizaje por vía positiva y el aprendizaje por vía negativa.
¿Y qué podemos aprender de los errores de Adán y Eva? ¿Qué podemos aprender sobre eso? Adán no tomó su posición. El primer error fue que Adán no tomó su posición. Varón que estás aquí, tú tienes que tomar tu posición. Yo no estoy trayendo un mensaje machista, pero Dios puso a cada varón que está aquí en su familia como cabeza del hogar. Mujer que estás aquí, tú no puedes ser más varón que un varón, porque tenemos unas aquí que son tremenditas, ¿oíste? Tengo unas aquí que en la oficina yo digo, padre, si como le está hablando aquí frente a mí, no me imagino lo que hace. Lo agarra como mascarita sagrada y lo domina con la figura 4. Adán no tomó su posición. Adán estaba con Eva, pero no tomó su posición de defensa en favor de su casa. ¿Cómo lo sé? Porque usted va al versículo 6 y en el versículo 6 del capítulo 3 de Génesis dice: el varón que no defiende, discúlpeme, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella. Adán estaba frente a la serpiente. Vio que su esposa le estaba hablando a la serpiente y la serpiente a él, y él estaba como un bobolón, como un zángano, como un tonto. Se me ocurren más palabras que no puedo predicar. Un hombre que no toma su posición de cabeza del hogar le está dando acceso a Satanás a que haga lo que quiera en su casa. Y no es un mensaje machista, vuelvo a recalcar. Estoy hablando de una posición espiritual en tu casa. Hombre que estás aquí, que eres esposo de un hogar, ¿cuánto tiempo sacas para orar con tu familia? Y no tomas tu hogar para hacer otra cosa que no sea quejarte, decir lo mal que te va en la vida. Siempre es una quejabanza en vez de una alabanza en tu corazón y en tu boca. Hombres que están aquí, que son una cosa en la iglesia y en la casa, no parecen nada de un servidor y un amante de la presencia de Dios. Y estás esperando que todo lo haga Cristo, y Dios te llenó de las capacidades para llevar el Cristo que se supone que vive en ti. Por eso Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Varón que estás aquí, ¿qué ejemplo le das a tu esposa y a tus hijos en lo secreto, no en lo público? Yo quiero hacer una predicación que se va a llamar el poder de lo secreto. Tiempo de 12, 14 horas de trabajo, pero no tienes tiempo para orar con tu familia, para dedicarle y decir: vamos a leer un versículo y vamos a estudiar este versículo en nuestra casa. Vamos a decirle a mis hijos, en vez de estar criticándolos todo el tiempo, señalando sus defectos, voy a comenzar a profetizar en la vida de mi familia en favor de ellos, que mi casa y yo y esposa que estás aquí, dale el lugar que le corresponde por derecho espiritual a tu esposo. Mi amor, yo quiero que tú seas el sacerdote y el varón de este hogar. Vamos a orar juntos, mi amor. Incítalo a una vida espiritual, porque la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Mujer, tienes que darle ese lugar, pero tienes que aprender también a corregir con amor a tu esposo. Pero usted no sabe cómo
Ay, creo que lo voy a decir muy puertorriqueño. ¿Cómo nos saca por techo? Así dicen allá en mi barrio, Cecilia. ¿Cómo nos llevan a molestia una esposa que tiene ese tono matriarcal con su esposo? ¿Cuál es el tono matriarcal? Que se creen que son la más de uno. Jose está a punto de hablar lengua así. Ese tono no funciona con los varones, ¿oyó? Para que usted sepa, esta es consejería matrimonial. No sirve el tono de mamá con tu esposo, ¿oyó? Tu esposo es tu esposo, no tu hijo. Están a punto de hablar luego a los varones. Den un gloria a Dios, mis hijos, den. Ay, por fin alguien lo dijo, Señor. No es tu hijo. Tú tienes que utilizar un tono hermoso, sutil. Buscarle la vuelta al muchacho hasta que se conecte con su verdadera identidad como cabeza del hogar. ¿Oyó? Varón que estás aquí, ahora no es que tú llegas a tu casa y le das al trapeador a tu esposa y le dices: yo soy la cabeza del hogar, ponte a limpiar y a cocinar. Eso no funciona así tampoco, hijo. No trabaja así. Oye, Jorge, como que le estás dando duro a la guitarra. Parece que Dios te está hablando. Dios. Bessie. Vamos. La guitarra está a punto de hablar lengua también. Porque ayúdame a predicar. Me salgo del tema. Porque es importante que tú como varón quieres que tu esposa te respete. Todo comienza con amor. Todo comienza con una mujer que se siente amada. Porque una mujer que se siente amada es una mujer que no le molesta respetar a su esposo. Una mujer que se sabe que se... No, pastor, es que ella sabe que yo la amo. No. El amor no se dice, el amor se demuestra. Se demuestra. Si no me cree a mí, créale a ese símbolo que está ahí. Porque Cristo demostró el amor en la cruz. Dale un aplauso fuerte al Señor. El primer error, Adán no tomó su posición. El segundo error, Eva escuchó la serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 2 al 3. El gran problema es que luego del acceso de Satanás se le dio oído a Satanás. Con el enemigo nunca se negocia. Al enemigo siempre se le reprende. Con el diablo usted no negocia. A Satanás no se le presta oído. Escuché una vez de un pastor que una persona le comenzó a decir 20 cosas en contra de él. Y este pastor le hizo caso a esa persona y se desanimó. ¿Qué aprendió ese pastor? Que me lo notificó. Me dijo: nunca le hubiera escuchado a esa persona. ¿Qué Dios nos está enseñando hoy? Que con Satanás no se negocia. A Satanás no se le presta oído de sus mentiras. A Satanás tú le dices: te equivocaste, papá. Tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Dios te entregará hoy en mis manos. Pero yo no voy a hacer caso a tus palabras. Tus palabras son mentiras, pero la verdad de Dios vale más que los engaños de Satanás. El escuchar la serpiente te hace dudar. El dudar te lleva a la desobediencia. La desobediencia te lleva al pecado. El pecado te lleva a la muerte. Y la muerte la heredan tus hijos, tu familia. Claro, si uno empieza a indagar un poquito más en la historia, se da cuenta que también sus hijos pagaron graves consecuencias de que sus padres le hicieran caso a Satanás. Caín y Abel. Escuche bien el tercer error. El segundo error fue que a Eva escuchó la serpiente. El tercer error, Adán y Eva preferían su independencia de Dios que su dependencia de Él.
Génesis capítulo 3, versículo 5. Siempre que que queremos ser independientes de Dios, pagamos graves errores. Cada vez que hacemos las cosas como nos da la gana, ¿qué pasa? Que pagamos graves errores. Porque tenemos la generación que toma a Dios como opción y no como prioridad. Escuche bien. ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido el error que cuando comenzamos a orar a Dios, le decimos: Señor, bendíceme en el nuevo trabajo que voy a estar en el nombre de Jesús, amén? Y nunca le preguntamos a Dios si ese era el trabajo que quería para mí. Nunca le preguntamos a Dios por nuestras decisiones y ahora lo culpamos por nuestras decisiones en el proceso. Y no puedes culpar a Dios por decisiones que no lo involucraste a Él. ¿Qué hizo Adán y Eva? Que preferían su independencia. Preferían hacer las cosas como le daba la gana. No hacer las cosas como Dios quería. Pastor, yo conseguí un trabajo que me sacrifica los miércoles y los domingos. Yo no voy a poder ir a la iglesia, pero ora por mí. Yo lo veo por internet y lo menos que quiere el hindú allá en el warehouse es que tú prendas el celular. ¿Está entendiendo? Tomamos decisiones sin Dios y nos metemos en la Capital One, como hablamos los otros días, al 30% de interés. Lo pagan los bisnietos de nosotros y después le echamos la culpa a Dios porque la economía la tenemos en el piso. Independencia de Dios. Y Dios quiere que seamos dependientes de Él. Tomamos decisiones riesgosas sin Dios y después le echamos la culpa a Dios, adjudicamos a Dios las culpas que nos corresponden asumir a nosotros. Escuche bien. Dios quiere que nos volvamos dependientes de Él. Dile al que está a tu lado: yo soy dependiente de Dios. Dios quiere que dependas de Él. Aprendí de la pastora nuestra, de Pastora Rosa, que en lo espiritual es muy diferente de lo natural. En lo natural, mientras un hijo va creciendo, se vuelve independiente de sus padres. Pero en lo espiritual, mientras más yo crezco espiritualmente, más dependiente me vuelvo de Dios. Tenemos que ser dependientes de Dios en todas nuestras decisiones. Escuche bien. Proverbios capítulo 16, versículo 3. Pon todo lo que hagas, dice algunas cosas. Pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Proverbios capítulo 3, versículos 6, versículos 5 y 6. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Dependencia de Dios. ¿Cuál fue el cuarto error de Adán y Eva? Buscar culpables externos cuando debo de trabajar con mis problemas internos. Génesis capítulo 3, versículo 11 al 13. Buscar culpables externos cuando debo de manejar mis problemas internos. Adán culpa ante Dios a la mujer por su fallo. La mujer culpa a Satanás por su fallo. Porque si no asumimos nuestra responsabilidad, no hallaremos gracia en el proceso. Mira que muchos expertos hay en eso, Pastor Cale. A cada rato en la oficina. Pastor, el culpable es este. Y ella te trae la lista, el Nuevo Testamento casi, de todas las fallas de su esposo. Y a mí me encanta hacerle esta pregunta: hija, ¿y en qué tú aportaste que la situación estuviera así? Ahí estartean como carro de 1980 que nunca le cambiaron el aceite. Cuando no asumimos nuestra responsabilidad, buscamos culpables externos. Tú quieres ver una persona que tiene problemas internos severos, comienza a culpar a todos los demás. Y Dios siempre
invita a que los cambios comienzan en el interior para que entonces podamos ver cambios exteriores. ¿Quieres ver problemas serios en un matrimonio y en una familia? Comienza con empezar a culpar a todos los demás. Cuando tú sabes que una persona está alejada de Dios, cuando comienza a culpar a todos los demás y no asume su responsabilidad. Ahí es cuando tú más. Por eso el religioso culpa todo lo exterior en vez de trabajar con el interior. ¿Y sabes lo que dice Proverbios 4:23? Sobre toda cosa guardada, guarda la corbata, porque de ahí mana la vida. Sobre toda cosa guardada, ponte la falda hasta los tobillos, porque de ahí mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda las lenguas y que se parezcan a las de Gille Ávila, porque de ahí mana la vida. Dice así: sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. Comienza a trabajar contigo para que veas cambios en todos los demás. Y Adán dijo: la mujer que me diste. No tan solo le echó la culpa a la mujer, sino que le echó la culpa al mismo Dios. Tenemos gente que comienza a culpar a Dios por sus decisiones. Comienzan a entender que Dios es el culpable de todo lo que le está pasando. Cuando Dios te dice: si tú pones tu corazón en el lugar correcto y comienzas a desarrollar el fruto del Espíritu, hay veces que los escenarios no cambian, pero Dios nos hace cambiar a pesar de los escenarios. Porque yo puedo tener paz en medio de la tormenta. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Ya estoy terminando, se los prometo. Culpables externos, dígale que está a su lado: hoy asumo mi responsabilidad. El problema soy yo. Dígale que está a su lado: el problema soy yo a veces. ¿Qué es lo quinto que pasa? Y algo que podemos ver de Adán y Eva, el espíritu de Adán y Eva en nosotros en ocasiones, la mentalidad que tenían ellos: resolver todo sin Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted comienza a indagar, se da cuenta que ellos comen del fruto, y ahí se dan cuenta que están desnudos. Dios comienza a pasearse por el Edén, por el lugar de la perfección, los comienza a llamar y ellos comienzan a ignorar la voz de Dios. Cuando estamos desconectados del propósito, ignoramos la voz de Dios. Pero ¿saben lo que ellos hicieron? Ellos cosieron hojas de los árboles de higuera para tapar su desnudez, dice la palabra. Y a mí me llama la atención porque cuando hago una conexión con Mateo capítulo 21, versículo 18 al 19, me doy cuenta que Jesús en algún momento va a ir a buscar frutos en el árbol de higuera. ¿Y saben lo único que encuentra? Hojas. Y maldice el árbol porque lo único que tenía eran hojas. Algunos expertos dicen que ¿por qué Jesús maldice el árbol? Porque se supone que el árbol de higuera, cuando da hojas, también da el fruto a la misma vez. Entonces tenemos gente que tiene mucha hoja en el exterior. Te hablan lengua, saca la manga, saca la minga, Rambo saca la bazuca. Frente a toda la iglesia están brincando en una piernita. Se saben todas las canciones de adoración nuevas y las viejas también se las saben. Saben citar desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero no cargan fruto. Si no me cree a mí, créale la palabra. En 1 Corintios capítulo 13 vemos una iglesia que lo tenía todo, pero no tenía amor. La iglesia de Corinto tenía todo, hablaba lenguas, profetizaba y la gente se emocionaba porque había profecía en el lugar, porque había el don de ciencia, porque había el don de sanidad. Pero ¿saben lo que faltaba? Que no estaba Dios de presente, porque Dios es amor. ¿Cómo sabemos que estamos en un lugar correcto? Porque en esta iglesia no tan solo se predica de amor, sino que amamos a las personas genuinamente. No solo cargamos hojas, cargamos fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es amor.
gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, bondad, benignidad. Contra tales cosas no hay ley. Dios nos está diciendo en este día, es probable que nos estemos vistiendo solamente de hojas, pero Dios no quiere que nos vistamos de hojas. Dios quiere que tengamos el fruto del Espíritu impregnado en nosotros. Esos son algunos de los puntos. Ahora, ¿cómo trabajamos el modelo correcto? Dios no dejó la cosa ahí. Dice la palabra de Dios que cuando ellos fallan, están vestidos de hojas de hojas de higuera. Y dice la palabra del Señor que Dios sacrificó un animal y los vistió de piel. Eso es símbolo de Cristo. Porque recuerde que existe dentro de la teología la tipología bíblica. La tipología bíblica es toda sombra que lleva a Cristo en el Antiguo Testamento. Símbolos de Cristo. Y ahí nosotros vemos la primera tipología bíblica de que había que sacrificar a alguien por el perdón de nuestros pecados. ¿Está entendiendo el concepto? Alguien tenía que morir. O éramos nosotros o era Él. Tú no mereces la vida que tienes. Yo no merezco la vida que tengo. Yo no merezco que Dios me haya restaurado el matrimonio. Yo no merezco que Dios me haya dado 2 hijos bellos y preciosos. Yo no merezco la salvación que Cristo me dio en la cruz del Calvario. Yo no merezco ni el aire que respiro. Pero su gracia me alcanzó por medio de Cristo, porque tiene que haber siempre un sacrificio para el perdón de pecados. Escuche bien, pecado no es una palabra religiosa. En el original, pecado lo que significa es errar al blanco, errar al diseño. La palabra pecado no es una palabra religiosa, es la definición de que nos salimos del diseño de Dios. ¿Y cuál es el diseño de Dios? Que nuestras vidas estén conectadas en Cristo. ¿Cuál es el diseño de Dios? Es el reino de los cielos. Esa es nuestra cultura original. Tu cultura no es la cultura mexicana, ni la cultura venezolana, ni la puertorriqueña, mucho menos. Ni la cubana, ni la dominicana, ni la guatemalteca se equivocó, eso no es. Nuestra cultura es la cultura del reino de los cielos y Dios nos está conectando a nuestra cultura original. Y ahora yo les voy a definir un poquito más. Alguien tenía que morir. Y a mí me encanta esto porque Cristo hace nuevas todas las cosas. Escuche bien, lo vuelvo a repetir. Cristo hace nuevas todas las cosas. Hay esperanza para ti hoy. Hay esperanza para tu matrimonio hoy. Hay esperanza para tu vida personal hoy. Hay esperanza para tu familia hoy. Hay esperanza para nuestra ciudad hoy. Hay esperanza para nuestro estado hoy. Hay esperanza para nuestra nación hoy. Hay esperanza para México. Hay esperanza para Venezuela. Hay esperanza para Puerto Rico. Hay esperanza para Guatemala. Hay esperanza para El Salvador. Hay esperanza para cada uno de nuestros países. Hay esperanza para este mundo. ¿Cuál es nuestra esperanza? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Que ahora estamos conectados con la cultura original. Y si no estás conectado con la cultura original, hoy es el día para conectarte con ella. Porque el principio de conectarme con mi cultura original y que Dios obre en mi vida es que yo tenga a Cristo impregnado en mi corazón. Escuche bien, esto es el reino de los cielos establecido en mi vida. En el reino el hombre toma su posición como sacerdote del hogar, cuidando a su casa y a su familia. Efesios capítulo 5, versículo 23. En el reino el hombre toma su posición original. En el reino Dios no permite que tú tengas 3 mujeres y tu esposa por el lado. Eres hombre de una sola mujer. No hay espacio para otra. Es con una y a veces uno no da. Los hombres entienden lo que la referencia. Es con uno y a veces una no da. Porque hay hombres que son tremenditos también.
Y veo 2 o 3, pero miro para abajo para que nadie piense que... En el reino la mujer toma su posición como edificadora y mujer virtuosa. Proverbios capítulo 14, versículo 1. En el reino, mujer, usted no tiene que ser denigrada. En el reino usted no camina detrás de un hombre, usted camina al lado de un hombre. En el reino, mujer, usted es la amenaza más grande que Satanás tiene. Por eso Satanás le habló a la mujer. Porque una mujer conectada con el cielo conecta a su familia con el cielo. Una mujer conectada con el cielo sabe que es una gran herramienta de Dios para alcanzar a más. En el reino asumimos nuestra responsabilidad y Dios nos perdona. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confiesas tus pecados, Dios te perdona. Ay, la culpa no es mía. No, sí. Tienes que trabajar contigo. No, pero pastor, es que esta. No, hijo, tienes que trabajar contigo. No, pastor, es que este ya me tiene cansado. No, hija, tienes que trabajar contigo. No es que los hijos míos, tienes que trabajar contigo. No es que la situación, tienes que trabajar contigo. No es que la situación es complicada, tienes que trabajar contigo. No es que las cosas me van mal, tienes que trabajar contigo. No, pastor, pero tienes que trabajar contigo. Es que las personas siempre quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar y no el consejo que Dios les quiere dar. Hay veces que yo me restringo de darle el consejo porque hay gente que lo único que quieren es escuchar lo que ellos quieren escuchar y no lo que Dios les quiere decir. Cuando Dios les dice algo, les está malo. Háblame, Señor. Pero cuando Dios le habla, no me gusta. Vete y perdona al que te ofendió. Ay, eso. No sé obediente a lo que yo quiero. No, pero Dios. Señor, tócame. Pero no se atreven ni a alzar las manos en la iglesia para adorar su nombre. Y Dios está esperando a manifestarse con gente que lo provoca. No que está esperando como espectador, sino que es un provocador. En el reino de Dios, Satanás no tiene autoridad. Colosenses capítulo 2, versículo 10. En el reino de Dios, cuando usted está conectado con el reino de Dios, Satanás no tiene autoridad. ¿Sabe cuándo Satanás adquiere autoridad? Satanás adquiere autoridad cuando usted sale de los parámetros y del territorio de Dios. ¿Usted está entendiendo lo que yo le quiero decir? Cuando usted comienza a hacer las cosas totalmente desconectado del propósito de Dios, usted está trabajando en el reino de las tinieblas, no en el reino de Dios. Para los que van a llenar taxes pronto. Hello, sirve. Cuidado con lo que vas a poner ahí. Porque puede ser que los $500, los $1,000 que te van a sobrar se te van a hacer agua en las manos. Porque es mejor estar con Dios que tener $1,000 del lado de acá. Porque cuando tú tienes a Dios, tienes al dueño del oro y de la plata a tu favor. ¿Está entendiendo lo que yo le quiero decir? Comienzo a operar en el reino de Dios. Los hijos de Dios siempre dicen la verdad, aunque la verdad cuesta en ocasiones. Los hijos de Dios saben tratar bien a su esposa como vaso más frágil. Los hijos de Dios saben respetar a su esposo, porque eso es lo que Dios quiere. Los hijos de Dios saben honrar a su padre y a su madre, aunque sea un charlatán en la vida. Yo sigo honrándolo para que todo me vaya bien. Eso es una ley espiritual. Los hijos de Dios confían en la palabra de Dios y en lo que Dios dijo. Y aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, con todo yo me gozaré en Jehová. Eso es operar en el reino. En el reino tu familia es bendecida. Hechos capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.